noche. Ahora sí quiero invitarles que abran conmigo la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Hay una palabra que he compartido con algunos hermanos semanas atrás. Es una palabra que incluso hasta el día de hoy ha tocado mi corazón. Es una palabra muy conocida. De hecho la voy a leer y ustedes ya se la saben. Ustedes ya tienen incluso idea de lo que voy a contarles esta noche. Esta predicación es totalmente predecible, porque el pasaje es tan claro y contundente que no hay mucho que decir. Solo basta con leerlo incluso, de lo claro que es el pasaje bíblico. Pero es una palabra que he orado al Señor y he sentido en mi corazón. Es la palabra para la iglesia en este tiempo. Es la palabra para la iglesia por estos días. Es una palabra para usted que ha venido esta noche a este lugar. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 57 y 58. ¿Están conmigo? Me dicen amén. Leo a favor de todos ustedes. Dice la palabra del Señor: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Levante su mano derecha conmigo y diga: Señor Jesús, recibo esta palabra y te doy gracias por hablar esta noche a mi corazón. Esta palabra es para mí. Dijo un pastor: el que quiere vivir de victoria en victoria tiene que vivir de batalla en batalla. Es completamente lógico. Usted no puede tener victoria si no hay batalla. Amén. Mis queridos hermanos, la vida cristiana es una batalla continua. Es una lucha contra el maligno. Es un combate espiritual que usted y yo libramos todos los días. Amén. Ahora, la buena noticia es que la vida cristiana es una batalla que todos los creyentes ya tenemos ganada en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira que está a tu lado, dile: tú ya tienes la batalla ganada. Ahora, hay que pelearla. Ya está ganada, pero hay que pelearla. Amén. Dice la palabra que acabamos de leer lo siguiente: mas gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué darle gracias a Dios en este caso? Según el apóstol Pablo, debemos darle gracias a Dios, escuchen, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios ya nos dio la victoria. Levante su mano conmigo y diga: Dios ya me dio la victoria. En otras palabras, somos victoriosos. ¿Cuántos creen que somos victoriosos? Somos victoriosos. Hay gente aquí que no cree que es victoriosa. Pregunto esta noche nuevamente: ¿cuántos son victoriosos en este lugar? Somos victoriosos. Levante su mano conmigo y diga: soy victorioso. Vamos, no, yo quiero que lo diga bien. Levante su mano derecha, pero con fe. Métale fe, métale fe. Métale fe, no a la mano, métale fe. Y diga conmigo: soy victorioso en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? Que los cristianos somos victoriosos y no sabemos de qué. ¿Usted sabe de qué es victorioso? Uno le pregunta a Cristian: venga, ¿y usted es victorioso de qué? ¿Verdad? ¿De qué soy victorioso? Y acabamos de gritar: soy victorioso en el nombre de Jesús. ¿Pero de qué? Si usted no sabe de qué es victorioso, usted no puede disfrutar la victoria. Usted no conoce de qué es victorioso. Si usted no sabe cuál es la victoria que el Señor le dio, usted no la puede disfrutar. Amén.
cuando usted conoce cuál es la victoria que le dio el Señor, usted conociendo esa verdad se puede apropiar de esa victoria y ahí sí disfrutarla. Amén. Entonces la pregunta es, ¿somos victoriosos de qué? Dios nos dio la victoria ¿sobre qué? Mire, le voy a mencionar por lo menos 3 cosas. Hay más, hay muchas más, pero esta noche quiero mencionarle 3 cosas prácticas, sencillas y claras, para que usted se vaya para la casa bien contento. Amén. 3 cosas sobre las cuales el Señor nos dio la victoria. Número 1, sobre la muerte. Diga conmigo, sobre la muerte. De hecho, todo el capítulo 15, le invito para que se lo lea en la casa. Pablo está hablando sobre la resurrección de los muertos. Y Pablo da cuenta y afirma que la resurrección de los muertos es real. Que el ser humano únicamente muere, no solamente muere y ya. Que si fuera así, dice Pablo, que el ser humano muere y no hay nada más, comamos y bebamos, que mañana moriremos y no hay nada más. Pero Pablo viene afirmando que hay resurrección. Y en otra carta dice que los que somos cristianos resucitaremos primero. Amén. Mire que está a su lado, dígale, usted va a resucitar. Mire, eso es una realidad. Usted va a resucitar. En la escuela nos enseñaron que el ciclo de vida del ser humano consistía por lo menos en 4 pasos. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Pero yo en la Biblia descubrí 5 pasos. El ser humano nace, crece, se reproduce, muere y resucita. Ese es el ciclo de vida para el cristiano. Amén. Mira, el que está solo, dígale, usted va a resucitar. Ahora, Pablo dice que la muerte no puede aferrarse a nosotros para siempre. Pablo dice que la muerte, que cuando usted lee la Biblia, los textos sobre la muerte, la Biblia da la sensación de que la muerte es un espíritu. La muerte es un ser que viene por el alma de alguien. Y Pablo dice que al cristiano la muerte solo lo retiene temporalmente. La muerte quiere quedarse con el cristiano para siempre, pero no puede, porque Dios ya estableció la resurrección para los cristianos. Amén. Los cristianos resucitaremos primero, luego los demás resucitarán para un juicio final, pero los cristianos vamos a resucitar para encontrarnos con el Señor. Quiere decir que la muerte, aunque quiere retenernos, no se vaya. La muerte simplemente verá levantarnos. Dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Es decir que Pablo como que por un momento se burla de la muerte y del sepulcro, porque la muerte y el sepulcro de un cristiano es solamente temporal. El cristiano tiene la victoria sobre la muerte. Amén. Cantábamos en la tradición una canción que se llamaba, o que decía más o menos como: ¿quién cree en ti, Señor? Decía un pastor, pele un cristiano, y ahí está el católico adentro todavía metido. Pele un cristiano, ahí sale el católico metido todavía. Bueno, ok. El que cree en Jesús no morirá para siempre. Él es la resurrección y la vida. Amén. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El Señor nos da la victoria sobre la muerte. Segundo, el Señor nos da la victoria sobre el pecado. Diga conmigo, sobre el pecado. Ojo pues con esto, hermanos. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros.
Es decir, que el pecado no va a tener el control sobre nuestras vidas. Pero también dice en otro pasaje que el que hace pecado, esclavo es del pecado, pero que si el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Qué significa eso? Que el Señor no solo te da la victoria sobre la muerte, el Señor también te da la victoria sobre el pecado. Hermanos, lo que quiero decir con esto es que el cristiano, mírenme acá mujeres, hombres, el cristiano, gracias al Señor, tiene la capacidad de vivir una vida santa y apartada del pecado. El cristiano que no la vive es porque no quiere, es porque saca excusas, es porque todavía se enreda en cosas. Pero el Hijo de Dios tiene toda la posibilidad de vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Y yo les digo, hermanos, una vida victoriosa sobre el pecado es una vida bendecida. ¿Cuántos dicen amén a esto? En serio que sí. Porque cuando usted lee la Biblia, el pecado es la causa de muchas desgracias en el hombre. En serio que sí. Un día una mujer se me acercó y me dijo: pastor, yo como soy de infiel con el Señor, yo como soy de pecadora, pastor. Y yo le decía: sí, usted es muy pecadora. Uf. Yo como soy de mala con el Señor, pastor, y el Señor cómo me bendice. Y luego me preguntó: ¿cierto, pastor, que donde yo fuera fiel, seguramente la bendición sería más grande? Y yo le respondí: claro que sí. Si siendo infiel como eres, Dios te bendice tanto, no te alcanzas a imaginar lo que Dios haría contigo si fueras fiel al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿En serio que sí? Entonces, Dios nos dio la victoria sobre el pecado. Disfrute de esa libertad, disfrute de esa victoria. Amén. Mire, cuando la Biblia dice que la santidad conviene a la casa del Señor, tiene toda la razón. Cuando el cristiano vive en santidad, disfruta de las bendiciones del Señor. Y algo que yo he aprendido en mi vida cristiana, hermanos, es que la vida cristiana se disfruta, pero se disfruta en santidad. ¿Amén o no? Y voy a ser muy respetuoso, porque sé que existen muchos hermanos en la iglesia, en esta y en muchas iglesias, con situaciones por arreglar, con situaciones por organizar. De hecho, aprovecho este espacio y este momento para decirle: arregla tu situación, no le des más larga, haz algo, haz un alto y organiza. Mira, no te lo digo yo esta noche, te lo dice el Señor. La vida cristiana se disfruta en santidad, desde lo espiritual hasta lo emocional, hasta lo terrenal. La vida cristiana se disfruta en santidad. Tan sencillo como esto. Mira, cuando uno no vive en santidad, uno viene a la iglesia y levanta las manos, y hay una vocecita por allá que le dice a uno: ¿usted por qué levanta las manos? ¿Usted cómo es de pecador? Usted adorando al Señor, ¿y usted cómo está? Ahora, cuando uno sale de la iglesia, pues entonces, como uno está mal, pues uno se relaja y da lugar hasta a ciertos pecados. Y hay otra vocecita por allá que le dice: ¿y usted no es cristiano, pues? ¿Usted no va a la iglesia? ¿Por qué hace eso? Entonces esa vocecita comienza a atormentarlo a uno, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Y eso significa que hasta que usted no arregle las cosas con Dios, esa vocecita interna no se va a ir. Ahora, usted arregla las cosas con el Señor y usted no siente nada. Usted siente la presencia del Señor en su vida. ¿Amén o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero invitarles a eso. Echa mano de la victoria que el Señor te está dando sobre el pecado. Hazlo. Solamente di: Señor, echo mano de esa victoria, me apropio de ella, es para mí. Voy a vivir en victoria sobre el pecado. Número 3. El Señor nos da la victoria sobre el maligno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sobre el maligno. La Biblia dice que un día 70 discípulos regresaron llenos de gozo, porque hasta los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Y el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Y luego les dijo: les doy autoridad sobre toda fuerza del maligno. Amén.
¿Qué está diciendo ese pasaje? Que el Señor nos da la victoria frente a las fuerzas espirituales de Satanás. El Señor nos da la victoria frente al maligno, mis queridos hermanos. El diablo quiere levantarse para destruir tu vida, para destruir tu matrimonio, para destruir tu casa. Pero cuando tú entiendes que el Señor te dio la victoria frente al maligno, tú te paras firme en tu casa y simplemente le ordenas al maligno que se vaya de tu casa. Y tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Porque el Señor ya nos dio la victoria sobre toda fuerza del maligno. El maligno ya ha sido condenado, dice la palabra. ¿Y qué quiere decir, pastor, que el maligno ya ha sido condenado? Que ya fue derrotado. El maligno ya está derrotado. No va a ser derrotado, ya está derrotado. Simplemente llegará el tiempo del juicio final para que cumpla toda su condena. Pero ya el diablo está derrotado. Amén. Y es en Cristo Jesús que tú y yo tenemos la victoria frente al maligno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermanos, y esto es importante. Victoria sobre el maligno es una cosa importante. Si el Señor no te diera a ti la victoria sobre el maligno, te lo voy a decir así: tú no eres capaz contra el diablo. No eres capaz. Mírenme acá fijamente. Yo soy fortachón. Yo soy un hombre de buen porte. Yo soy un hombre fuerte. ¿Sí me ven? Pero yo, en mi humana condición, yo no soy capaz contra el diablo. El diablo me levanta, ese término lo usamos acá. El diablo me levanta. El diablo me atiende con una mano en la cintura, a mí, en mis propias fuerzas. Pero cuando voy contra el maligno, en el nombre de Jesús, el que lo atiende con una mano en la cintura soy yo. Amén o no. Me paro aquí así. En el nombre de Jesús te reprendo y te ordeno que te vayas. Pero es por Cristo. Amén. Mis queridos, Cristo nos da la victoria frente a la muerte, nos da la victoria frente al pecado y nos da la victoria frente al maligno. Esa es la victoria que tú tienes. Así que la próxima vez que sientas algo extraño en tu casa, no tengas miedo. Ponte de pie y reprende con autoridad y declara que eres victorioso en el nombre de Jesús. ¿Amén o no? Una hermana viene a la iglesia y me dijo: pastor, tuve una visión con usted. Y yo le dije: hermana, cuénteme la visión. Y la hermana me dijo: pastor, el diablo lo quiere matar. Y yo cerré los ojos y dije: hermana, ¿el diablo me quiere matar a mí? Desde que yo le entregué mi vida a Jesús. Pero gracias por ese dato. Oren mucho por mí. ¿Usted sabía que no es nuevo que el diablo lo quiere matar a usted? Eso no es nuevo. Mire, a mí me asusta más que una hermana venga y me dice: pastor, tuve una visión. El diablo no le quiere hacer nada, lo quiere dejar quietecito. Ahí me preocupo. Ahí pienso: ¿qué tramará? Quietecito. ¿Qué será lo que trama? Pero que a usted le digan que el diablo lo quiere destruir, hermano, no le tenga miedo a eso, porque eso en la Biblia nos lo enseñan. El diablo quiere matarlo, robarlo y destruirlo. Mire que está solo, dígale: el diablo lo quiere matar a usted. Así es. Pero una cosa es lo que el maligno quiere y otra muy diferente, lo que el Señor dice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Tenemos victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el maligno. ¿Cuántos se gozan con esta victoria? Mira el que está a su lado, dígale: qué victoria la que tenemos. Qué victoria la que tenemos. Ahora, vuelvan conmigo al pasaje. El siguiente versículo, el versículo 58, Pablo dice: así que, hermanos míos amados,
estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero resaltar dos palabras: así y qué. Voy a resaltar así y qué. Eso dice Pablo. Ahora, esas palabras así y qué unen el versículo 57 con el 58. ¿Qué quieren decir esas palabras así que? Lo que quieren decir es que como el Señor nos da la victoria en Cristo Jesús, ahora lo que nos corresponde a nosotros es: 1, estar firmes; 2, ser constantes; y 3, crecer en la obra del Señor siempre. Claro, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Te lo digo en estas palabras: el Señor ya te dio la victoria. Mira el que está a tu lado, dile: el Señor ya te dio la victoria. Ya la tienes. ¿Cuántos la tienen? ¿Cuántos la tienen? Dígame amén. Diga conmigo: ya tengo la victoria, es mía. Ahora, como ya tienes la victoria en Cristo Jesús, ahora te corresponde por lo menos hacer lo siguiente. Número 1, estar firme. Mira el que está a tu lado, dile: tienes que estar firme. Pregunto esta noche: ¿cuántos están firmes? Amén. Mermaron los amenes. Eso quiere decir que hay gente aquí que no está tan firme. Y si hay gente aquí que no está tan firme, míreme lo que les voy a decir. ¿Qué pasa pues? Por este lado, hay gente aquí que no está firme. ¿Qué pasa pues, hermanos? En muchos pasajes la Biblia dice que debemos estar firmes. Amén. Ahora, estar firmes nos habla en palabras criollas de estar bien parados. Voltee para el que está a su lado, voltee y mírelo. Dígale: tienes que estar bien parado. Que nada lo mueva, que nada lo tumbe. Esa es la idea, esa es la idea. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí hay creyentes que cualquier cosa los tumba. Aquí hay creyentes que cualquier cosa los mueve. Y si esto le está cayendo a usted, pellízquese y póngase las pilas. No vaya aburrido, todo lo contrario. Salga de este lugar determinando ponerse las pilas, estar firme. Es que la Biblia dice que estemos firmes, que nada nos mueva, que nada nos tumbe. Ahora, debemos estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Eso dice la Biblia, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que estemos firmes frente a las acechanzas de Satanás. ¿Usted sabía que Satanás lo acecha? Oiga, Satanás lo hace. ¿Qué es acechar? Acechar es vigilar. Vigilar. Mire, hoy que usted se arregló para venir a la iglesia, usted se peinó, usted se maquilló, usted se puso un traje bonito, una blusa, una falda, un jean, cerró la puerta y se vino para la iglesia. Y usted no cayó en cuenta, pero detrás de usted, muy a distancia, muy lejitos, venían unos demonios. Usted no lo vio, ni cayó en cuenta, pero venían unos demonios por las paredes, por la acera, detrás de los postes. Varios, de poste a poste se hablaban con señas los demonios. Daban vueltas en el piso y se escondían de una en el muro, vigilándolo a usted. ¿Para dónde se metió? Y usted venía dando la vuelta
aquí doblando en la esquina, y los demonios atrás, que se meta a la cantina, que se meta a la cantina, que se meta a la cantina. Pero usted siguió como que iba a entrar, que se meta, pero usted no se quiso meter, sino que siguió para la iglesia redarguido. Y los demonios, y de nuevo, pilas, vigilantes. Y usted se metió a la iglesia, y aquí estaban cantando: hay libertad en la casa de Dios. Entonces los demonios se quedaron allá en la acera. Ojo que están allá en la acera. Están sentados en la acera del estudiante, toda esa acera. Sentados ahí. ¿Sabe qué están haciendo? Esperando que usted salga. Ahora, no para tocarlo, porque usted en Cristo es victorioso, pero sí para acecharlo, sí para vigilarlo. Pastor, ¿y para qué me vigilan? ¿Para qué? Ellos lo vigilan porque en el momento que usted dé un paso en falso, ¡paque!, te agarraron. Te agarraron. Así es la cosa. Ya conmigo, ay, ay, ay. Entonces debemos estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Firmes. Ahora debemos estar firmes también frente a las emociones humanas. Diga conmigo, emociones humanas. Pastor, ¿y qué es emociones humanas? De todo lo que usted siente. Usted siente alegría, usted siente emoción, usted siente júbilo, usted siente tristeza, usted siente angustia, usted siente desánimo. Y pastor, ¿por qué debemos estar firmes frente a las emociones humanas? ¿Por qué? Porque las emociones humanas también lo pueden sacar a usted del evangelio. Hay personas que hoy están aquí cantando con júbilo, con gozo, firme. Ay, qué culto tan bueno, qué bendición de servicio. Es que la iglesia es muy buena. Pastor, qué bendición, pastor. Pastor, lo quiero mucho, pastor. Pastor, esta iglesia es una bendición. Y uno, como ya conoce el tiro aquí en la iglesia, hermana, qué bueno que le gustó. Ánimo, adelante, firme. Pastor, de una, claro que sí. Firme con el Señor. Al martes la llamo: hermana, ¿qué pasó, hermana? No, pastor, no quiero nada. Al martes lo llamo: hermano, ¿qué le sucede? Desde que conozco el evangelio tengo muchos problemas. Yo voy a dejar así. ¿Y dónde está ese júbilo que experimentaba el sábado? ¿Y dónde está ese gozo que usted estaba experimentando en el servicio pasado? Emociones humanas. Hoy estoy feliz y contento, vamos para el culto. Mañana estoy triste y desanimado, no vuelvo por allá. Usted tiene que estar firme frente a esas emociones humanas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Sabe qué significa eso? Que aquí adentro usted siente de todo. Hoy siente ganas, mañana no. Hoy siente deseos de seguir, mañana no. Hoy siente anhelo de caminar con Cristo, mañana no. La pregunta es: ¿usted se va a dejar llevar por lo que siente o por lo que cree? La respuesta correcta es por lo que cree. Y usted cree que Jesús es el Señor y es el Salvador, amén. Y así usted hoy sienta gozo y mañana sienta desánimo, no importa, usted lo sigue hoy con gozo y mañana con desánimo. ¿Amén o no? Hay que estar firmes frente a las acechanzas del diablo, frente a las emociones humanas. Hay que estar firmes. Amén. Ahora, hay que estar firmes también frente a las enseñanzas doctrinales herejes. Hay que estar firmes sobre eso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros no debemos ser como niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error. ¿Qué está diciendo ahí? Mire, está diciendo una cosa muy seria: que alrededor nuestro hay otras doctrinas. Por supuesto, entre tanta doctrina hay doctrinas que son falsas y hay otras doctrinas que son acordes a la palabra. No es porque usted esté en este lugar, pero nuestra doctrina está acorde a la Escritura. ¿Amén o no? Y usted también tiene
que vigilar eso, estar firme, firme frente a otras corrientes doctrinales que quieren engañarlo. Mis queridos hermanos, en este mundo hay tantas doctrinas, incluso extrañas, hermanos. Hay gente que cree en dioses totalmente extraños. Hay gente que tiene unas creencias totalmente extrañas, que cuando yo las escucho, siempre digo, es más sencillo creer en Jesús. Yo no sé por qué la gente se niega a aceptar a Cristo y a vivir para Cristo, y si aceptan con más facilidad otras enseñanzas y otras doctrinas que requieren a veces de sacrificios y de rituales y de cosas más extrañas. Es más fácil creer en Jesús. ¿Qué me pide Jesús a mí? Que ame a Dios con todas mis fuerzas, mi mente, mi alma y mi corazón, y que ame al prójimo como a mí mismo. Muy difícil eso. Bueno, no es tan fácil, pero es muy sencillo. Es más sencillo. Jesús no usa ni rituales, ni colgandejos, ni cosas raras. No. Jesús simplemente ame a Dios y ame al prójimo como a usted mismo, punto. Haga el bien, haga lo correcto, viva en santidad, tenga una relación con Dios, punto. No hay nada raro, no hay nada extraño. Las cosas raras no se las pone Dios, se las pone el hombre. Hay iglesias con cosas tan raras, hermanos, que no son de la Biblia, no son puestas por Dios, son puestas por el mismo hombre. Por el mismo hombre. Yo les había contado alguna vez que en una iglesia había gente que las mujeres usaban chanclas bajitas, no se ponían tacones. Cuando alguien preguntó por qué las mujeres en esta iglesia no se ponen tacones, y el pastor respondió: porque ponerse tacones es mentir en la altura. Dios mío, yo no puedo creer eso. Eso es el colmo, hermanos. Mentir en la altura. Muy extraño, hermanos. ¿Cómo así que mentir en la altura? En una iglesia, una mujer se puso una falda muy grande, mandó a hacer una falda con mucha tela, y toda la falda la extendía en el templo, y los creyentes se metían debajo de las faldas, porque Isaías decía que las faldas del Señor llenaban el templo. Pero Dios mío, ¿qué pasa ahí pues? No entienden el pasaje, no leen la Biblia, ¿qué es lo que sucede? Un hombre se acercó y me dijo: únicamente se puede orar de rodillas. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Sí, pero muéstrame dónde dice la Biblia. La Biblia dice que no oremos como los hipócritas, que aman orar de pie. Escuche, de pie en las sinagogas. Pero es que no quiere decir que hay que orar de rodilla. Ahí lo que está hablando es de la actitud del corazón, no de la posición del cuerpo. No. Si se ora de pie está mal. Hay que orar de rodilla. Oigan a este. Entonces el que ora de pie está bien, está mal. Sí, está mal. El que ora de rodilla, el que está bien. Falso. A veces el que ora de rodillas es solamente apariencia, es un hipócrita, está fingiendo. Y el que ora de pie puede estar más sincero que el que está de rodillas. Doctrina, hermano, que se pegan de cosas y tergiversan la palabra. Usted y yo tenemos que estar firmes frente a esas doctrinas. Por eso hay que conocer la Escritura. Amén. Entonces Pablo dice que estemos firmes, pero no solo eso. Pablo dice que además de estar firmes, seamos constantes. Mire que está solo, dígale: sea constante. Pregunto esta noche: ¿cuántos son constantes? Dígame amén. ¿Será? A ver, otra vez. ¿Cuántos son constantes? Dígame amén. ¿Les dio miedo esta vez? Constantes. Ay, hermano, si hay muchos que nos cuesta estar firmes, sí que nos cuesta ser constantes. Es más, vean, ¿cuántos son inconstantes? Digan amén. Ya, mentirosos. Mis queridos hermanos, miren, Pablo dice que como Dios nos da la victoria, número uno, estemos firmes. Firme frente a las acechanzas del diablo, firme frente a las emociones humanas, firme frente a las doctrinas, otras doctrinas.
Pero también Pablo dice que seamos constantes. ¿Y en qué ser constantes, pastor? Mire, en la iglesia hay tantas cosas en las que debemos ser constantes. Vea, yo se las enumero, por favor, grábeselas. Usted debe ser constante en la oración. ¿Dicen amén o no? Usted debe ser constante en el estudio de la palabra. ¿Dicen amén o no? Usted debe ser constante en la congregación. ¿Dicen amén o no? Usted debe ser constante incluso en sus ofrendas. ¿Dicen amén o no? Usted debe ser constante en predicar el evangelio. ¿Dicen amén o no? Mire todas las cosas en las que debemos ser constantes. Ahora pregunto, ¿usted es constante en eso? No me responda. En eso debemos ser constantes. Constante en la oración, constante en el estudio de la palabra, constante al congregarnos, constante al ofrendar y diezmar, constante al predicar el evangelio. Constantes. Sea constante. Al menos haga el ensayo, sea constante y verá lo que Dios va a hacer con usted. Pero sea constante. Amén. Es que la inconstancia, hermanos, nos roba la bendición. Usted es inconstante, usted se está perdiendo de la bendición. La constancia. Y por otro lado, Pablo dice que crezcamos en la obra del Señor siempre. Mire que está a su lado, dígale, usted debe crecer. Amén. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos crecer hasta la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. O sea que Pablo está diciendo que usted y yo debemos crecer hasta llegar a parecernos a Cristo Jesús. Amén. En palabras nuestras, cuando la Biblia dice que crezcamos en la obra del Señor siempre, lo que está diciendo es que cada día usted y yo debemos ser mejores cristianos. Yo le pregunto esta noche, ¿usted es mejor cristiano hoy que ayer o todo lo contrario? ¿Usted fue mejor cristiano ayer? Pastor, hoy no soy la mitad del cristiano que era ayer. Ayer oraba más. Ayer asistía más a la iglesia. Ayer ayunaba más. Ayer daba mejor testimonio. Ayer era más sencillo y humilde. Ayer era más generoso y más solidario con los demás. Hoy no, pastor, hoy estoy es mal. Quiero que te preguntes esto. Quiero que hagas una reflexión de esta palabra, hermanos. ¿Eres mejor cristiano hoy o eras mejor cristiano ayer? Si tú eres mejor cristiano hoy, eso significa que sí estás creciendo. Estás creciendo en la obra del Señor. Amén. Termino con esto. El Señor nos da la victoria frente a la muerte, frente al pecado y frente al maligno. Ahora nos corresponde a usted y a mí estar firmes frente a las acechanzas del diablo, frente a estas emociones humanas, frente a otras corrientes doctrinales. Pero también, aparte de ser firmes, debemos ser constantes. Pastor, ¿constante en qué? En la oración, en el estudio de la palabra, en la congregación, en las ofrendas y diezmos, en la predicación del evangelio. Debemos ser constantes. Pero también debemos crecer en la obra del Señor siempre, es decir, ser mejores cristianos cada día. Y dice Pablo, sabiendo que nuestro trabajo, ¿cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? Ese, estar firme. Ese, ser constante. Ese, crecer cada día. Eso es un trabajo en el Señor. Cuando usted es un cristiano firme, constante, que crece, usted está trabajando para el Señor. Y esa firmeza y esa constancia y ese crecimiento no es en vano. Usted verá los frutos y los resultados de permanecer firme, constante y creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero hermanos, hagámoslo. Miren, decía Pablo a los romanos: les ruego por las misericordias de Cristo, del Señor,
Le decía Pablo a los corintios: le ruego por la ternura de Cristo. Le decía Pablo a los Gálatas: os exhorto en el nombre del Señor. Y hermanos, esas mismas palabras yo quiero usarlas esta noche. Mírenme acá, hermanos, jóvenes, niños, adultos, ancianos, les ruego por las misericordias de Cristo, les pido por la ternura del Señor, y los exhorto en el nombre de Jesús a que permanezcamos firmes, a que seamos constantes y a que crezcamos en la obra del Señor todos los días. Por favor, hermanos, eso no será en vano. Usted verá los resultados, usted verá los frutos, usted verá las bendiciones de permanecer firme, constante y creciendo en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? En esta iglesia hay muchos creyentes que permanecen firmes, que son constantes y que crecen en la obra del Señor todos los días. ¿Y sabe qué clase de creyentes son? Son creyentes victoriosos, son creyentes prósperos, son creyentes bendecidos, son creyentes favorecidos por el Señor. Y esa es la muestra, hermanos, de que permanecer firmes, ser constantes y crecer en el Señor definitivamente no es en vano. Entonces yo quiero invitarte, por favor, quiero invitarte esta noche para que te levantes en el nombre de Jesús, eches mano de la victoria que el Señor te ha dado, permanezcas firme, seas constante y crezcas todos los días en la obra del Señor. Cierra tus ojos donde estás y oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre glorioso de Jesús.